Buenas tardes, doctor. El tema de hoy que va a ser presentado es el delito de lavado de activos y los integrantes son José Ulua, Stephanie Vilca, Xiomara Arte, Nicole Buenay y mi persona. Comenzamos dando una pequeña introducción al tema. En el Perú, el delito de lavado de activos se encuentra previsto en una ley penal especial, el cual es el Decreto Legislativo 1106, promulgado el 19 de abril del año 2012, denominado por el legislador como un decreto de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado. Es por eso que en esta investigación se ha analizado el delito de lavado de activos en razón al alto índice de criminalidad respecto a la comisión de este ilícito penal, teniendo en consideración que si el ordenamiento jurídico penal peruano regula de cierta manera el actuar de las personas jurídicas en torno a la perpetración de estos delitos, entonces, ¿por qué se siguen cometiendo estas infracciones penales por parte de estas entidades? En ese sentido, pasaremos a analizar los debidos conceptos de lavado de activos, como sus fases, el bien jurídico protegido. Asimismo, serán examinadas las convenciones internacionales sobre la materia y las herramientas nacionales establecidas también por nuestro ordenamiento jurídico. También nos extendemos a la implementación de los compliance programs, su naturaleza jurídica y terminando así con un caso práctico que nos ayudará a plasmar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de esta investigación. Para iniciar, vamos a tocar lo que es el lavado de activos, vamos a tocar lo que es el concepto, la manifestación del fenómeno de lavado de activos como proceso y la conceptualización del fenómeno de lavado de activos. Dentro de la evolución del concepto, en los países de habla hispana de América se utiliza la locución lavado de dinero, traducido literal de la palabra inglesa money laundering. En otros países como Alemania y Suiza emplean una expresión similar en su idioma correspondiente, referido normalmente a lavado de dinero. En concreto, en Alemania se empleaba la expresión Geldwäsche y en Suiza y Austria Geldwäscherei. Ahora bien, Blanco Cordero menciona que la expresión blanqueo de capitales fue empleada por primera vez en el ámbito judicial en un caso que tuvo lugar en los Estados Unidos en 1982, que implica el comiso de dinero supuestamente blanqueado procedente de la cocaína colombiana. Pero en realidad su origen se remonta a la utilización por parte de los organizadores mafiosos, fundamentalmente de los Estados Unidos, de cadenas de lavanderías automáticas para colocar de fondos de origen ilícito y el dinero obtenido de manera ilegal con el objetivo de encubrir su origen. Zaragoza Aguado se hace referencia a que la expresión lavado de dinero fue al parecer acuñada en Estados Unidos de América durante el decenio de 1920 por ciertos grupos de delincuentes organizados que trataban de buscar un origen aparentemente legítimo para el dinero de sus negocios turbios. Para poder lograr ese origen aparentemente legítimo, las bandas criminales adquirían negocios de servicios pagaderos en metálico y frecuentemente optaban por comprar lavanderías, servicios de lavado de coches, empresas de expendedoras de automáticos, entre otros. La finalidad era mezclar fondos legales e ilegales y declarar sus ingresos totales como ganancias de sus negocios tapadera. Al hacer esto, combinaban en una sola etapa 3 fases. El ciclo normal del blanqueo de dinero se distanciaba el dinero del delito, que era la fase de colocación. Se ocultaba en un negocio legítimo, que es la fase de ensombrecimiento. Y finalmente, afloraba como ganancias de una empresa legal que justificaba la cantidad de dinero declarada, que era la fase de integración. Respecto a la manifestación del fenómeno de lavado de activos como proceso, hablar de lavado o blanqueo está en función de la distinción entre dinero negro y dinero sucio. Si el dinero es negro, hay que blanquearlo, y si está sucio, hay que limpiarlo o lavarlo. La distinción se realiza en base en la fuente de dinero o bienes. El dinero negro es el que se origina en actividades comerciales legales, pero que elude las obligaciones fiscales. Y el dinero sucio es el que procede de negocios delictivos, tales como el contrabando, tráfico de drogas,
tráfico de armas y el tráfico de niños, entre otros. Si se suma esta distinción, lo concreto sería hablar de lavado de dinero, cuando procede de actividades delictivas, y de blanqueo de dinero, cuando tuviese su origen en la evasión fiscal. El proceso de lavado de dinero procura justificar legalmente e incorporar al flujo económico capitales de origen legal, creando una simulación transaccional operativa, que permite ver lo ilegal como legal. La construcción de este proceso tiene como objetivo principal legalizar capitales ilícitos y parte del interrogante es ¿qué hacer con el dinero ilícito? ¿Cómo blanquearlo? ¿Cómo ingresarlo a la economía real? La respuesta a esas interrogantes se tiene en el proceso de lavado de dinero. Cabe mencionar que el Grupo de Acción Financiera, GAFI, acometió desde comienzos de su andadura el estudio de la cuestión sobre la base de la existencia de 3 etapas sucesivas claramente diferenciadas. Según las estimaciones del citado organismo internacional, la primera fase es la colocación y estaría destinada a hacer desaparecer la enorme cantidad de dinero en metálico derivado de actividades ilegales mediante el depósito del mismo en manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos del portador, etc. Una vez reducido ese ingente numerario, el patrimonio resultante quedaría sometido en segunda instancia a un buen número de transacciones, lo que es la fase de conversión, y está dirigida a asegurar en lo posible el distanciamiento de estos bienes respecto de su origen ilícito. Finalmente está el blanqueo, concluiría con la fase de integración, en la que la riqueza obtenida definitivamente mascara la ilicitud. Ahora bien, respecto a la conceptualización del fenómeno de lavado de activos, el concepto de lavado de dinero debe comprender como propósitos destinados a transformar la identidad de las ganancias obtenidas de manera ilícita en un capital cuyo origen aparentemente es lícito. En el lavado de dinero, los fondos ilícitos se lavan con el propósito de encubrir las actividades delictivas o ilegales asociadas con ellos, entre las que pueden mencionarse el tráfico de estupefacientes, la evasión de impuestos y la corrupción. El mecanismo de lavado de dinero se activa con las ganancias del AMPA a fin de ocultar la procedencia de los recursos, de manera que estos puedan utilizarse libremente. Este no es un delito per se, sino un servicio de apoyo. Ahora vamos a pasar a las fases del lavado de activos. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú ha conceptualizado el lavado de activos como un conjunto de operaciones comerciales o financieras que procuran la incorporación al circuito económico formal de cada país, sea de modo transitorio o permanente, de recursos, bienes y servicios que se originan y están conexos con actividades criminales. Dentro de la fase de colocación, es la primera fase y corresponde a la colocación material del provecho del crimen y puede darse a través de una serie de operaciones. Según la doctrina, esta es la fase en la que los delincuentes procuran desembarazarse materialmente de las importantes sumas en efectivo que generan sus actividades ilícitas. El efectivo recaudado es normalmente trasladado a una zona o localidad distinta de aquella en que se recaudó y se coloca a continuación bien en establecimientos financieros tradicionales o bien en establecimientos financieros no tradicionales o aún en otros tipos de negocios variados que varían de condición. Entonces, el problema para los delincuentes radica en que el ingreso al sistema financiero de montos significativos de efectivo en billetes de baja denominación es fácilmente detectable por las autoridades. Por tal motivo, la colocación del dinero se realiza frecuentemente por medio de la creación de empresas de papel, sociedades pantallas o entidades fantasma. Este modo no crea otra etapa en el proceso de lavado de dinero, solo pretende encubrir y disimular el origen de los activos, ligando con empresas legítimas para desvincularlos de las actividades ilícitas. En la fase de la intercalación,
La función de esta fase consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas transacciones bancarias. Si tiene éxito la fase de colocación, los blanqueadores tratarán de hacer más difícil y complicada la detección de los bienes mediante la realización de múltiples transacciones, que al igual que capas se irán amontonando una tras otra con la finalidad de dificultar el descubrimiento del origen de aquellos. Finalmente, tenemos la fase de integración. Esta fase consiste en la introducción de los bienes criminalmente obtenidos en la economía legal sin levantar sospechas y otorgando una apariencia de legitimidad en cuanto a su origen. Los sistemas de integración introducen los productos blanqueados en la economía de manera que parezcan como inversiones normales, crédito o inversiones de ahorros, a menos que los productos ilícitos puedan ser identificados por alguien durante las dos primeras etapas. Es extremadamente difícil distinguir entre riqueza lícita e ilícita. La detección e identificación de los fondos blanqueados en la fase de integración solo es posible mediante la infiltración clandestina o mediante el recurso a fuentes que conozcan del sistema de blanqueamiento. La integración de dinero o la economía formal implica el desplazamiento de los fondos hacia empresas o negocios legítimos encargados de incorporar con bienes obtenidos lícitamente. En esta última etapa, entonces, el legitimador o lavador trata de dar la fachada de apariencia o legítima al dinero que ha encubierto. Se le conoce como la integración porque en este momento el lavador generalmente hace grandes inversiones o le emplea en grandes proyectos de inversión de capital, es decir, se inyecta el dinero limpio en el sistema financiero nacional e internacional. Los sistemas de integración introducen los productos blanqueados en la economía de manera que parezcan como inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorros, a menos que los productos lícitos puedan ser identificados por alguien en la etapa de colocación de la masa de metálico o de ensombrecimiento. Es extremadamente difícil distinguir entre riqueza lícita e ilícita. Veremos lo que es el bien jurídico protegido en el delito de lavado de activos. Como primer punto, veremos lo que es el bien jurídico protegido en el derecho penal. El bien jurídico se presenta como uno de los conceptos fundamentales en la construcción sistemática del derecho penal, por cuanto a la función reguladora de este sector del ordenamiento jurídico. En ese mismo sentido, se precisa que la misión esencial del derecho penal no es otra que la protección de bienes jurídicos, que a su vez son definidos como aquellos bienes vitales e imprescindibles para la convivencia humana, en sociedades que son, por tanto, merecedoras de protección a través del poder coactivo del Estado representando por la función pública. Por otro lado, la selección de conductas merecedoras de reproche penal deben seguir el criterio de lesividad o dañosidad a los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento jurídico. Entonces, aquellos comportamientos merecedores de pena serían aquellos que produjeron un daño social. Pero esta fórmula es excesivamente amplia, pues siempre cabría la posibilidad de considerar como socialmente dañoso a lo que se representa una lesión de valores éticos sociales elementales. Por ello, se considera que la teoría, en su afán de mantener una estricta separación entre el derecho y la moral, quiere referirse fundamentalmente a la lesión de bienes jurídicos. La lesión de un bien jurídico sería entonces ese contenido esencial de la infracción del orden jurídico que se caracteriza como delito. De ello, podemos deducir entonces que en un principio fundamental de derecho penal es la exigencia de que todo delito constituya por lo menos la lesión de un bien jurídico. Podemos determinar entonces que en el delito de lavado de activos responde indudablemente a estas consideraciones sobre el objeto de protección del bien jurídico, para poder legitimar la tipificación de esta conducta delictiva, pero solo en la medida en que el delito proteja bienes jurídicos contenidos en la Constitución Política del Estado, donde se encontrará legitimado. Pero además, la certeza, identificación del bien jurídico o bienes jurídicos protegidos nos permitirá diferenciar el delito que nos ocupa en otras figuras delictivas, como la receptación y el encubrimiento, y reafirmar su autonomía sustantiva y procesal.
Como segundo punto, tenemos la estabilidad y credibilidad del sistema financiero como bien jurídico protegido. El lavado de dinero podemos decir que reduce la estabilidad y solidez del sistema financiero, ya que el buen funcionamiento de la economía es el mantenimiento de un sistema financiero sano. Sin embargo, las consecuencias que trae directa o indirectamente de esta distorsión de la competencia derivada del lavado de dinero es su incidencia en el mercado financiero, cuya estabilidad y solidez pueden verse alteradas. Esto trae como consecuencia una disminución de la confianza del público, así como se producen trastornos en el sistema financiero y sus operadores. Así también, como el autor Sarasó Aguado nos expresa que desde una perspectiva macroeconómica, el lavado de activos perjudica la estabilidad y solidez del sistema financiero, debido a que esta actividad ilícita, al ingresar al mercado legal, generalmente a través de instituciones financieras, puede generar que el público pierda la credibilidad respecto a la transparencia del sistema económico. Esta realidad puede producir que capitales financieros se asienten en economías con reglas de juego más claras y no donde predomina el blanqueo de divisas proveniente de crimen, produciéndose así la correspondiente lesión al interés económico general. Como último punto, tenemos lo que es el problema de la prueba de la afectación del bien jurídico, sistema socioeconómico. En la prueba de la afectación del bien jurídico en el sistema socioeconómico, existe quienes consideran que la afectación del sistema económico sería muy difícil de probar en un proceso penal. Según esta posición, para comprobarse este extremo, sería necesario que en los procesos donde se investigue este delito se solicite un dictamen de peritos en economía, para que puedan determinar en qué medida la conducta reprochada ha influido negativamente en el funcionamiento de la economía, la credibilidad del sistema financiero o bien a la libre y justa competencia. Esta postura concluye que si se llegaran a requerir tales dictámenes técnicos, los procesos terminarían con una absolución, ya que resulta imposible contar con tal prueba empírica. Por tal motivo, concluyen rechazando por imposibilidades prácticas al sistema socioeconómico como bien jurídico protegido. Sin embargo, cabe descartar estas posiciones por considerar que no resulta necesario requerir una pericia contable en un proceso criminal por lavado de activos, para entenderse lógicamente que este delito de características económicas afecta directamente al mercado de la libre competencia y a la transparencia de los mercados. Los efectos negativos sobre la sociedad y su economía es una consecuencia necesaria de la actividad de lavado de activos, por lo que no resulta necesario un dictamen técnico para poder corroborar tal realidad, ya que al comprobarse en un expediente que un criminal, por ejemplo, se ha realizado operaciones de lavado de activos provenientes del crimen, entonces quedará también probado que se ha visto afectado el sistema socioeconómico. Ambas realidades son intrínsecas y al comprobarse una necesariamente ocurriría la otra. Así, si los activos a legitimar proveniente de delitos graves o si se trata de activos de importante valor económico, resultará evidente la afectación del sistema social. Bueno, con referencia a los instrumentos nacionales en materia de lavado de activos, podemos decir que existe cierta historia evolutiva de la política criminal en nuestro país que se ven plasmados en los siguientes puntos. El primero es el vacío legal en el Código Penal del año 1991, en el cual se incluyó en la norma penal un capítulo exclusivo al tráfico ilícito de drogas, pero este iba en contra de la legislación internacional, puesto que no se hablaba específicamente de lavado de dinero. Esto se dio por la falta de actualización de información con referencia a este delito, ya que, nuestra legislación seguía todavía con los términos de la Convención de Viena. Pero tiempo después nuestro país tomó en cuenta a los demás convenios internacionales, y es así como se introdujo este tipo penal. Esta introducción del tipo penal de receptación especial se promulgó en el decreto legislativo número 736, que tuvo como fin la introducción del tipo penal de promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Es así como se sancionaba el lavado de dinero a raíz del tráfico ilícito de drogas y el narcotráfico. El fundamento principal del legislador era implementar este tipo penal, el cual tenía la necesidad de tipificar las conductas y que éstas sean penadas por ser delictivas. Y es aquí donde surgió una lucha entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, asegurando que se incurrió en un abuso de facultades legislativas, y esta finalmente fue reemplazada por la Ley número 2544.
Esta ley consideró el lavado de activos en su artículo separado, denominándolo así como una modalidad agravada de receptación, pero tan solo duró 2 meses, ya que fue eliminado por el decreto ley número 25428. Esta nueva normativa reflejaba una mala técnica legislativa, puesto que se estaban presentando muchos errores en su sistema, y uno de sus mayores errores fue el vincular los actos de lavado solamente con aquellos bienes que provenían exclusivamente del tráfico de drogas. Pero eso también tuvo unos ciertos puntos acertados, como el incremento de pena en ciertos delitos y también sobre la cadena perpetua. Y es así que se llegó al modelo del Código Penal que solo tuvo vigencia hasta el año 2002, ya que la doctrina nacional criticaba fuertemente ese nuevo modelo por no ser compatible con la legislación extranjera. Es así que nació la ley número 27765, ya que a medida que pasaba el tiempo, el legislador se percató que existían ciertos vacíos legales con referencia al lavado de activos y también con la corrupción, además de que se presenciaba la falta de reporte de transacciones sospechosas, la falta de supervisión, también la falta de una organización especializada y la falta de las debidas sanciones. Por todo esto se creó una comisión de expertos para la revisión de la legislación penal antidrogas aprobada por el Ministerio de Justicia. Esta ley es la que se acercó por primera vez a los estándares internacionales, pero aún así presentaba ciertas deficiencias sobre las estrategias político-criminales. Y es así como el Ministerio de Justicia designó a una comisión de expertos para que redacten una nueva ley para que resuelva todos estos inconvenientes. Es por ello que se promulgó finalmente el Decreto Legislativo 1106. Este decreto es denominado Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, presentando figuras como los delitos de conversión, la transferencia, ocultamiento, la tenencia, transporte, traslado, ya sea del ingreso o salida, así como también de circunstancias agravantes y atenuantes, y de la omisión de comunicaciones y operaciones y el delito de falsedad de información. Pero así también como tenemos nuestra legislación, también existen ciertos instrumentos internacionales en materia de lavado de activos para que esos puedan darle batalla a estos delitos. Es así que tenemos la Convención de Viena, esta Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas fue creada en el año 1988 con la finalidad de imponer ciertas penas a aquellos que traten de dar la apariencia de licitud a capitales que provengan de actos ilícitos. Y es así que esta fue considerada como el primer instrumento que reguló el delito de lavado de activos, y una de sus principales características es la identificación del delito de lavado de activos a través del tráfico ilícito de drogas. Luego tenemos la Convención de Palermo. Esta Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional fue creada en el año 2000, considerada como la evolución de la Convención de Viena, y esta incluyó, además del tráfico ilícito de drogas, incluyó al blanqueo de activos. Su finalidad reside en ampliar lo que es la normativa e incluir aquel abanico de actos criminales como lo son los grupos delictivos, el blanqueo, los actos de corrupción, la obstrucción a la justicia, es decir, todos aquellos delitos considerados graves. Pero esta convención regula la posibilidad de autolavado, además de que tipifica que esto se da siempre y cuando los principios de su ordenamiento jurídico lo permitan. Posteriormente tenemos la Convención de Mérida, es la Convención de Naciones Unidas sobre la Corrupción, que fue creada en el año 2003. Esta fue aprobada luego de muchos intentos fallidos relacionados al marco socioeconómico, por lo que sus líneas políticos criminales se orientaban a temas de corrupción, criminalidad y blanqueo desde una perspectiva doctrinaria especializada. Es así que llegamos al Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como GAFI. Esta fue creada con el motivo de reconocer el gran papel que desempeñaban los bancos y los sistemas financieros. Asimismo, su finalidad se enfoca en promover y desarrollar, y además de coordinar políticas orientadas a la lucha contra el blanqueo de capitales, ya sea en el plano nacional como en el plano internacional. Y es gracias a que muchos países han renovado su normativa interna, siguiendo sus recomendaciones, logrando así prevenir los casos de blanqueo de dinero y la mala utilización del sistema bancario. También tenemos el reglamento modelo SICA de la OEA, que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos encomendó a la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas una convocatoria de expertos para que estos puedan analizar el delito de blanqueo y que gracias a esa investigación se planteen nuevas medidas de control. Y bueno, con referencia a esta descripción, el Decreto Legislativo 1106 nos presenta 4 conductas referentes al lavado de activos.
¿Cuáles son los actos de conversión, la transferencia, ocultamiento y tenencia? Adicionalmente, la norma nacional también diferencia los actos de transporte o de traslado de dinero. Y si hacemos una comparación del ámbito internacional con el nacional, podemos ver que la legislación peruana se ha alejado un poco, pero que aún conserva esta estructura mencionada. Entonces, para poder determinar la tipicidad, debemos diferenciar primeramente la conducta típica, el sujeto y el objeto. Y con referencia a la conducta típica, toma énfasis la que es la fase objetiva, la cual menciona aquellos aspectos que son visibles, es decir, cuando se haya iniciado esta vulneración del bien jurídico o cuando se haya logrado producir el daño, por lo que se toma muy en consideración el comportamiento. Es que gracias a la normativa internacional, como son los convenios de Viena, Palermo y Mérida, nos permiten una adecuada clasificación de las conductas referidas al blanqueo de capitales, los cuales son la conversión, la transferencia de bienes, que es cuando los bienes provienen del narcotráfico, pero que se trata de ocultar esta procedencia para que se evadan todas esas consecuencias legales. Como segundo tenemos el ocultamiento o encubrimiento, que es cuando se oculta la naturaleza, el origen, el destino, la ubicación, todos estos datos, aún sabiendo que es un delito. Y como tercero tenemos la adquisición, es cuando se tiene esta posesión del bien, a pesar de que se tiene conocimiento que proviene de actos ilícitos. Estos conceptos mencionados han sido aprobados por la ONU, por lo que la OEA creó el Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado de Activos, y también el Consejo de Europa utilizó sus términos para poder redactar su Convención sobre el lavado. Ahora, si vemos en el ámbito nacional, podemos visualizar que, como ya se mencionó, nos alejamos un poco de esa estructura de que se nos presentan las convenciones, pero que en fusión nos permite una debida identificación del origen delictivo. Es así que el legislador nacional plantea una cierta estructura sobre la conducta, precisando así que este delito es de mera actividad, más no de resultado, ya que solo basta que la conducta se oriente a esta ilícito del proceso económico financiero. Es así que según el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, nos presentan dos conductas típicas que permiten la configuración del delito. La primera sería la conversión y el segundo sería el transferir los activos. El segundo artículo menciona sobre aquellos actos de ocultamiento y tenencia de activos, por lo que en ambas modalidades se pueden presentar por un mismo agente de forma secuencial. Y nos menciona verbos típicos, los cuales son adquirir, utilizar, administrar, también como guardar, custodiar, recibir, dificultar y mantener en su poder todos aquellos bienes que provengan de actos ilícitos. Y haciendo énfasis en el artículo 3 del presente decreto legislativo, podemos precisar que este regula los actos de transporte dentro del territorio nacional de activos o títulos valores ilícitos, así como también los actos de ingresos y salida del país. Y esta incorporación se asemeja a lo estipulado en las recomendaciones del GAFI, el cual lo denomina también como correos dinero, suponiendo así una vieja modalidad de lavado de activos transnacional. Este tema corresponde también a una discusión con relación al sujeto activo, por lo que a primera vista sería toda aquella persona que realice estos actos ilícitos y que se encuentran previstos en la normativa penal, pero no resulta ser una tarea sencilla el determinar el sujeto activo. Y en nuestro ordenamiento se encuentra dentro de estos delitos especiales, pero en el derecho comparado menciona que es un delito común porque considera que cualquier persona puede cometer estos actos ilícitos. Pero si seguimos al decreto legislativo número 1106 en su artículo 10, menciona que puede considerar al autor del delito a aquel que haya ejecutado o participado en actos ilícitos. Podemos entonces sintetizar que no existe mayor conflicto al aceptar la modalidad de autoría, incluyendo así a la autoría directa, a la autoría mediata y a la coautoría, ya que el autor del lavado de activos es aquel que va a llevar a cabo algunos comportamientos que se encuentran descritos en la norma penal. Y adicionalmente, acaso podemos sumar a este delito a aquellos abogados, asesores financieros u otros profesionales especializados que hayan contribuido a esta realización de actos ilícitos, por lo que no existiría un impedimento para imputarle cierto grado de responsabilidad penal al estar inmersos en esos temas de lavado de activos y corrupción. Continuando con la implementación de los compliance programs y los efectos de exclusión y atenuación de responsabilidad penal de los sujetos obligados, podemos notar circunstancias diferentes como el blanqueo de capitales desde una perspectiva que va a ser política criminal, y no solo afectando la legislación penal, sino también en el ámbito de la legislación administrativa, que va a tomar como un punto de origen los instrumentos nacionales.
En tal sentido, debemos de entender que la incorporación de estos proyectos, como la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, también se encuentran el acuerdo de la promoción comercial entre Perú y los Estados Unidos de Norteamérica y la incorporación del Comité de Inversión en el Centro de Desarrollo de la OCDE. El Compliance, este programa tiene como conceptos la irrupción de los acontecimientos que se vayan dando y se desarrollen en la legislación y la doctrina de nuestro país, ya que este va a tener antecedentes de un buen ciudadano corporativo, ya que va a tener génesis en Foreign Corrupt Practice Act norteamericana, ya que en Norteamérica fueron planteadas diferentes propuestas y estas reformas van a ser orientadas a programas que también tuvieron un punto de quiebre, ya que va a existir un primer borrador, luego se generó porque tuvo un gran impacto en la comunidad empresarial. Para la legislación de estas empresas, también evolucionó, llevó a la implementación de nuevos lineamientos, por ello se llevó un enfoque para la uniformidad. Así también, posteriormente se implementó la diligencia de vida organizacional para estas mismas empresas. El impacto que tuvo con todas estas añadiduras a las personas jurídicas tuvo como consecuencias la incorporación de ciertas atenuantes y efectos, de los cuales serían, por ejemplo, el delito se produjo sin el conocimiento de quien ejerce el control de la organización, o que el delito se produjo a pesar de existir un significado de programas de cumplimiento, o también la empresa aportó pronto y voluntariamente el delito. Y finalmente, la empresa, luego de descubierto el delito, tomó medidas razonables para remediar el daño, simplificar a los responsables y así evitar la reincidencia. Con respecto a la cultura empresarial, como se mencionó anteriormente, este programa va a tener un enfoque con referencia a la organización o la cultura empresarial, ya que estos van a tener que cumplir sí o sí la normatividad jurídica, los códigos, las reglas, todos los procedimientos, las prevenciones que van a estar en contra de la criminalidad y sea efectiva la sanción que se les vaya a imponer, ya que también van a existir sistemas internos de comunicación, así permitiendo el conocimiento de la estructura empresarial e información de los sistemas de supervisión y sanción de los que éste puede generalmente. Busca que las empresas y sus actividades no superen los márgenes que son tolerables socialmente. También es visible que la pena que se le imponga a estas personas jurídicas estará completamente justificada, ya que va a existir una visión de culpabilidad de la empresa, no solo como una persona jurídica, ya que no priorizó el sistema de prevención de riesgos. Así simbolizando la disposición jurídica, esto va a determinar una cultura de cumplimiento a la legalidad de estas disposiciones, asimismo de un buen comportamiento que van a cumplir como un buen ciudadano corporativo debido a esos programas que se fueron añadiendo. La validación criminológica, el compliance como sendero hacia el cual podría evolucionar la dogmática de la responsabilidad de la persona jurídica. El compliance tiene la determinación de la responsabilidad de la persona, ya que se desarrolla mediante la criminología como en una cultura empresarial, así como el actuar de los agentes corporativos, siendo gerentes, administradores. Van a tener como objetivo mantener las ganancias y administrar un mercado, reducir los costos, como también tener en cuenta la contaminación del medio ambiente que va a generar la empresa frente a ello. De igual forma, la seguridad de sus trabajadores, los agentes de la empresa, tienen que apoyar la normatividad y la cultura organizacional que se está promoviendo. Por lo tanto, la criminología va a tener ese efecto en la organización empresarial, ya que estas decisiones corporativas van a contribuir o no a las realizaciones del delito y estas mismas van a facilitar o no estas mismas realizaciones. Terminando este tema, prosigo a la naturaleza jurídica del elemento
Con respecto a bienes de origen ilícito, tipicidad subjetiva, la prueba incidiaria en el delito de lavado de activos. Bien, la naturaleza jurídica del elemento como bienes de origen ilícito en el delito de lavado de activos, se va a reconocer que el dolo recae sobre los elementos del tipo objetivo, así como también existen dos clases de elementos, los elementos descriptivos y los elementos normativos. El dolo también tiene por objeto los elementos normativos del tipo penal. Este se puede observar según la doctrina en el sujeto activo que tiene en el artículo número 1 del conocimiento, ya que se acredita su tipo penal. Los elementos descriptivos y los elementos normativos del tipo penal. En el tipo penal existen elementos normativos y elementos descriptivos. Por ejemplo, en el artículo 114 va a mencionar el verbo matar a otro y el que cause daño a otro. Igualmente en los artículos 121, 427, 428, 107, en los cuales se va a mencionar reiteradas veces los verbos anteriormente comentados. Es importante que se distingan el elemento descriptivo y normativo, para que así se puedan separar la tipicidad y la antijuricidad. Y los elementos descriptivos van a ser los hechos y las circunstancias que se le van a poder probar a un juez. En cambio, los normativos van a tener una comprensión más allá que estos procesos. Va a ser una comprensión espiritual, como procesos corporales, que el juez tendrá que verificar de un modo cognoscitivo, ¿no? También cabe mencionar que el autor Bustos Ramírez sostiene que la característica de estos elementos descriptivos son fácilmente perceptibles, se puede reconocer sin ningún tipo de esfuerzo. En cambio, en los elementos descriptivos son los sujetos que pueden percibir y comprender a través de los sentidos, así como el artículo 116 en el Código Penal y el artículo 181. La tipicidad subjetiva en el delito de lavado de activos, el conocimiento sobre el origen ilícito de los bienes sobre los que recae la acción de delito. Para que se pueda constituir un delito doloso como lo es el lavado de activos, se requiere la presencia del dolo en el sujeto activo. Esto es el conocimiento y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo. El conocimiento del agente debe recaer sobre todos los elementos del tipo objetivo, sobre los elementos descriptivos que son perceptibles por los sentidos y sobre los elementos normativos, pero sobre estos últimos solo se exige una valoración en la escala del profano. En el caso del delito de activos, el dolo debe abarcar dos aspectos distintos, pero al mismo tiempo ambos ligados. El primero con respecto al conocimiento del origen ilícito de los bienes sobre los que se operan, y el segundo en cuanto a la percepción que debe tener el autor acerca de las consecuencias posibles de su conducta y aquella voluntad de llevarla a cabo, esto es, lo que sería el dolo de convertir, transferir, ocultar o tener bienes de origen delictivo. Entonces, en un primer aspecto, la gente debe de conocer en el sentido de la comprensión ordinaria de una persona media que el dinero, bienes, ganancias o efectos que convierte, transfiere, oculta o posee tiene un origen ilícito. En un segundo aspecto, se analiza el concepto del dolo y el grado de conocimiento requerido para la acreditación de los elementos normativos del tipo objetivo. Como tercer aspecto, se analiza el elemento de tendencia interna trascendente diferente al dolo. Se supone la finalidad de evitar la identificación del origen, incautación o el decomiso de los bienes de origen ilícito. Y finalmente se aborda el problema de la teoría de la ignorancia deliberada y su aplicación en el delito de lavado de activos, que como se sabe es una construcción propia del common law y que al ser recepcionada por la doctrina del derecho europeo continental se ha intentado adoptar a figuras como el dolo eventual o la culpa con representación. Respecto a la teoría de la prueba indiciaria en el lavado de activos. Respecto a esta prueba del delito de lavado de activos, es importante citar la jurisprudencia comparada del Tribunal Supremo Español, que ha considerado que este tipo de delitos, la prueba directa prácticamente será
y será imposible de producción, dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con la que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas, así como de lavado de dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más usual, y que la prueba de indicios aparece como el medio más idóneo, y en la que mayor parte de las ocasiones lo único posible para tener por acreditada su comisión. La prueba indiciaria consiste en la reunión e interpretación de una serie de hechos y consecuencias relativos a un injusto determinado que se investiga, a efectos de intentar acceder a la verdad de lo acontecido en vía indirecta. Por medio de la prueba indiciaria, lo que se hace es probar directamente hechos mediatos para deducir que aquellos que tienen una significación inmediata para la causa. Ahora bien, el autor Juan Alberto Veloch anota que la prueba indiciaria presupone 3 elementos esenciales. El primero es una serie de hechos base o uno solo, especialmente significativo o necesario, que constituirán los indicios en sentido propio. El segundo es un proceso deductivo, que puede ser explícito o implícito. El tercero es una conclusión o deducción, en cuya virtud uno o varios hechos preferidos han preferido tener por acreditado un hecho central a la dinámica comitiva, conclusión que ha de ser conforme a las exigencias del discurso lógico. Entonces, para la construcción de la prueba indiciaria, se requieren que los indicios estén plenamente acreditados, que sean plurales o excepcionalmente únicos, para que den una singular potencia acreditiva. Asimismo, debe ser concomitantes al hecho que se trata de probar y deberán estar interrelacionados. La prueba del conocimiento de origen ilícito y de indicios concurrentes es de vital importancia para esta modalidad delictiva, ya que según la Corte Suprema respecto al acuerdo plenario número 3 del 2010, pues nos menciona sobre el indicio concurrente, el cual hace referencia a que en un primer momento va a existir un incremento respecto a la ganancia del recurrente como tal. Por otro lado, hacemos énfasis en que va a haber ingresos y también gastos, los cuales no van a ser justificados como tal. En un tercer momento, nos menciona que existe un desbalance respecto al ingreso y respecto a lo que hace referencia a los gastos, el cual está vinculado a una injustificación razonable, lo cual conlleva a pensar de que la persona que está realizando dichos ingresos y gastos, pues no tiene trabajo justificado como tal, dado que en un primer momento tiene un trabajo que es lícito, pero no justifica de forma completa lo que haría referente a dichos ingresos, lo cual conllevaría dicho indicio a que está desarrollando actividades ilícitas, es decir, que dicho dinero está proveniendo de actividades que son delictivas como tal. Muy bien, la prueba indiciaria se basa en elementos concurrentes en sí mismos, dado que en un primer momento encontramos al indicio como, por ejemplo, que el acusado es un empresario. Muy bien, luego se pasa al segundo elemento, que hace referencia a hechos presumidos. En este caso, el empresario tiene conocimiento de que no puede llevar consigo mismo más de $30,000 americanos en efectivo. Él tiene conocimiento de dicha prohibición legal. Luego se pasa al tercer elemento que hace referencia al nexo. El nexo es de vital importancia para poder explicar dicho caso de indicios, dado que el empresario en una inspección como tal de la Policía Nacional del Perú, pues es encontrado con más de $500,000 americanos, el cual hace un excesivo de lo que es a la norma legal. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente, que en este caso, ¿cómo una persona puede tener más de $30,000 americanos y cómo lo justificarías como tal? Y si nos damos cuenta, pues esto sería un indicio respecto a dicha persona. ¿Por qué? Porque está teniendo dinero en su poder que no está en cuentas bancarias. ¿Y por qué no estaría en cuentas bancarias? Pues lo que busca es hacer una disminución respecto a la carga de dicho ingreso,
por lo cual prefiere llevarlo consigo mismo a que depositarlo en un ámbito financiero, dado que la pregunta sería, ¿de dónde provienen dichos ingresos o por qué ha incrementado dichos ingresos? Muy bien, lo que haría referencia el dicho pleno, pues hace referencia al incremento que no es justificado, y la prueba indiciaria debe ser acreditada fehacientemente, dado que los indicios pues son presupuestos que nos va a ayudar a llegar al delito de lavado de activos, pero estos indicios es de vital importancia hacer referencia a un ejemplo claro que será el siguiente. Muy bien, pongámonos en el supuesto que mi persona es una empresaria que actualmente gana aproximadamente de forma mensual unos 20,000 soles. No obstante, lo que pasa es que de la noche a la mañana tengo un ingreso 10 veces más, lo cual haría referencia a 200,000 soles de la noche a la mañana. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué ha incrementado 10 veces más su ingreso? Y esto, pues, si yo no lo justifico como empresaria de decir, ¿sabes qué? Me he relacionado con otras empresas, he obtenido dinero de forma lícita, aquí están mis medios probatorios, pues si no lo justifico como tal, pues no recaería en lo que hace referencia a evitar dicha modalidad delictiva. Pero ojo, debemos tener en cuenta que tiene que estar justificado bajo trabajo que esté relacionado a empresas lícitas, porque si no fuera así, pues sería un ámbito ilícito de financiamiento de empresas que están incurridas en actividades delictivas. Es decir, si yo soy empresaria y al día siguiente gano 10 veces más, pues lo que podría hacer presumir es que si yo no lo justifico, yo podría decir, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando en tal cosa, he abierto tal negocio, he abierto 5 negocios más y por eso estoy ganando dicho incremento. Pero ojo, esos 5 negocios más también tiene que estar justificado de dónde he obtenido ese dinero para financiarlo. ¿Por qué? Porque pongámonos en el supuesto que yo no lo justifico y yo sé, por ejemplo, que ese dinero lo he obtenido por actividades ilícitas como es el financiamiento mediante tráfico de drogas, pues en este caso estaría incurriendo en el delito de lavado de activos como tal, dado que estoy maquillando una situación o haciéndola parecer que es dinero lícito cuando no lo es, el cual está vinculado con la prueba indiciaria, dado que hace referencia al incremento no justificado de dinero. El caso práctico que hoy día vamos a ver respecto al delito de lavado de activos es un caso bastante conocido que ha tomado apogeo en lo que hace referencia a nuestra legislación peruana. Si bien es cierto, el caso Ollanta Humala y Nadine Heredia es un caso de vital importancia para nosotros como peruanos, dado que en un primer momento nosotros conocemos que en el 2006 Ollanta Humala postuló a la presidencia y en el 2011 también volvió a postular a la presidencia, obteniendo como resultado que él ganó la presidencia y actualmente es nuestro expresidente, Ollanta Humala. Muy bien, la Fiscalía menciona que Ollanta Humala recibió dinero de forma ilícita para el financiamiento de sus campañas del 2006 y del 2011. ¿Qué es lo que pasa en el 2006? En el 2006, pues Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia reciben dinero del país venezolano, que si bien es cierto, en ese entonces quien era presidente de Venezuela era Hugo Chávez. Y Hugo Chávez en reiteradas ocasiones mencionó de forma pública su apoyo hacia Ollanta Humala respecto a que dicho expresidente debía de ganar las elecciones. Ahora bien, si bien es cierto, lo que hace referencia al dinero obtenido por el Tesoro Público de lo que hace referencia el país venezolano, pues ayudó mediante un maletín, el cual haría referencia a dinero obtenido por Venezuela, el cual fue entregado por embajadores venezolanos, a lo que haría referencia a Nadine Heredia y Ollanta Humala. Y en este caso debemos entender un caso bastante peculiar al respecto. ¿Cómo Ollanta Humala, por qué motivo recibiría dicho dinero? Pues, como se dice esa palabra, ¿no? Favor se paga con favor. Y si bien es cierto, una vez ingresado al gobierno en el 2011, Ollanta Humala gana las elecciones. Y al ganar las elecciones, pues el hecho de recibir financiamiento de dinero tendría que pagarlo mediante favores, el cual hace referencia a la empresa K,
el cual es una empresa venezolana que ingresó al Perú para poder financiar lo que haría referencia a construcciones que va a ser pagada por el Estado peruano y de esa manera devolver favores entre sí. Por otro lado, la Fiscalía ofreció medios probatorios. ¿Qué medios probatorios ofreció? Entre ellos, lo que haría referencia a los viajes que Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia realizaron en el 2006 y en el 2008 para reunirse con dicho presidente, que en ese tiempo era Hugo Chávez. Asimismo, en el 2011, ¿qué es lo que pasa? En el 2011 recibe financiamiento económico por medio de las empresas brasileñas, lo que hace referencia a Odebrecht y la empresa OAS. ¿En qué aspecto podemos iniciar como medio probatorio? Pues la Fiscalía menciona que la empresa Odebrecht lo ha dicho de forma pública, que él ha financiado varios partidos políticos de Centroamérica y Sudamérica y que entre ellos se encuentra nuestro Estado peruano, como es el caso de Ollanta Humala Tasso, que recibió apoyo económico por parte de la empresa Odebrecht y también de la empresa OAS para financiar su campaña política del 2011. Y si bien es cierto, en el 2011, ¿quién es la persona que gana la candidatura? Pues el que gana la candidatura es Ollanta Humala Tasso. ¿Y cómo es que regresa el favor Ollanta Humala Tasso bajo ese financiamiento? Pues si bien es cierto, el financiamiento le ayuda, pero ¿a cambio de qué? De actos de corrupción. Actos de corrupción que van a ser posteriormente acreditados cuando Ollanta Humala Tasso le brinda la licitud a lo que hace referencia a la empresa Odebrecht para que pueda realizar construcciones dentro del Perú, pero no bajo un precio justo o idóneo, sino a un precio mucho más elevado. Por ejemplo, si una construcción equivale a $10 millones, pues ¿qué es lo que hacía el presidente con la empresa Odebrecht? Lo duplicaba o lo triplicaba respecto a lo que es a un precio justo e idóneo para llevarse a cabo la construcción como tal. Por otro lado, hacemos referencia a la empresa OAS, por el cual también pasó lo mismo, dado que Ollanta Humala Tasso brindó la construcción de hoy en día conocido como el Hospital Antonio Lorena de Cusco, por el cual se puede evidenciar que dicha empresa se encarga de hacer una renovación y construcción de lo que hace referencia a dicho hospital, el cual también ha sido anteriormente financiero de lo que hace referencia a la campaña del 2011. Y eso es un claro ejemplo por el cual Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia se encuentran en un proceso por el cual se les está haciendo ver lo que hace referencia al lavado de activos. Y en este caso, la parte de Ollanta Humala y Nadine Heredia no logran justificar hasta el momento de forma idónea con medios probatorios fehacientes lo que hace referencia al ingreso de dinero para su campaña publicitaria, que era del 2006 y del 2011. Y por último, lo que haría referencia a este caso de Nadine Heredia y Ollanta Humala, pues también está vinculado a muchos casos más, como bien ha mencionado la empresa Odebrecht, el cual ha mencionado que desde años conmemorables viene realizando financiamiento económico para partidos políticos, como es el caso de Keiko Fujimori y su partido político, el cual también ha recibido ingreso económico. Pero si bien es cierto, el artículo 2, inciso 24 literal de la Constitución Política del Perú nos menciona que toda persona es considerada inocente hasta que no se demuestre judicialmente su responsabilidad. Y actualmente se siguen llevando procesos judiciales que buscan demostrar este delito de lavado de activos. No obstante, el delito de lavado de activos está vinculado a la prueba indiciaria, que deben ser acreditados con pruebas fehacientes respecto al delito como tal. Finalmente presentamos unas conclusiones, los cuales son que el proceso de blanqueo consta de las siguientes fases. Primero, que es la introducción, la cual es la colocación, la inserción o sustitución de las grandes sumas de dinero, generalmente en efectivo y en billetes pequeños. Estos se van a convertir en instrumentos monetarios menos incómodos para el tráfico comercial o en haberes que disimulan su origen ilícito. También tenemos a las transformaciones, que es el ensombrecimiento, estratificación o diversificación, la cual consiste en la creación de una sucesión de complejas operaciones financieras tendentes a disimular el origen y garantizar el anonimato. Y como tercero tenemos a la integración, la cual es la inversión,
la cual supone la definitiva reintroducción de los fondos en el circuito legal bajo la forma de una actividad normal, y la confusión y mezcla con ganancias ilícitas alcanza un elevado nivel. Asimismo, tenemos que el delito de lavado de activos es considerado un delito autónomo, de carácter pluriofensivo, ya que se encuentra vulnerando más de un bien jurídico, además de que se encuentra dirigido a tutelar el orden socioeconómico. Existen posturas diferenciadas con respecto al autolavado y el autoencubrimiento, en los cuales generaron discusiones en la doctrina tanto regional como nacional, pero finalmente, gracias a un debido análisis, podemos manifestar que este es un delito autónomo diferente a otros delitos. Y es con esto que damos por concluida nuestra presentación del presente análisis. Muchas gracias.